Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual de historia. En este video voy a realizar un cierre explicativo sobre un tema tan central para las sociedades medievales como el feudalismo. Me refiero a la religión, su rol e importancia durante la época. Particularmente en el caso de Europa, por lo que voy a hablar de la Iglesia Católica. Antes de comenzar, recuerden acompañar el video con su esquema correspondiente. Lo primero que hay que entender es que analizaremos la religión como un fenómeno sociohistórico. Si hay algo que tenían en común la gran mayoría de los grupos humanos que vivieron en la Edad Media, es que la forma de pensar dominante era teocéntrica. Es decir, la religión era utilizada para interpretar todos los fenómenos de la realidad, desde los simples sucesos cotidianos hasta los hechos trascendentales que cambiaban todo para siempre. Y, a pesar de que nos enfocaremos en el cristianismo europeo, esto era así en todo el mundo. Desde las ciudades-estado mayas en América hasta el shogunato Kamakura de Japón, pasando por los extensos territorios de la civilización islámica o del imperio mongol. Muy distinto de la actualidad, donde la regla general es que la religión sea un asunto personal, limitado al área espiritual de cada individuo, mientras que el resto de las áreas se nutren de ideas que vienen de la ciencia, la política o la economía. Por el contrario, en la Edad Media la religión constituía un proyecto social totalizador, que abarcaba tanto la esfera privada como la pública de quienes integraran cualquier sociedad. De ahí que entender la religión medieval, sus ideas y prácticas, es intentar reconstruir el lente a través del cual las personas de aquella época vieron sus vidas, la sociedad y, en definitiva, la realidad toda. Desde ya, una sociedad en donde predomina el pensamiento teocéntrico va a asignarle un rol fundamental a las instituciones religiosas. Y la Europa medieval no fue la excepción. Allí, la Iglesia Católica se transformó en la organización más poderosa de toda la región. Su influencia atravesaba los límites de distintos reinos y estados. Esto no ocurrió de un día para el otro. De hecho, por haber sido la religión oficial del Imperio Romano, durante las invasiones germanas de los siglos IV al VI, la Iglesia estuvo en peligro en más de una ocasión. Y algo similar sucedió durante la segunda oleada de invasiones de los siglos IX y X. Sin embargo, a medida que esos invasores se asentaban y comenzaban a gobernar, buscaron aliarse con la Iglesia, llegando incluso a convertirse al cristianismo católico. Esto consolidó el poder de la Iglesia y su influencia en la vida social, política y cultural llegó a ser enorme. Por ejemplo, si la Iglesia entraba en conflicto con un rey o un señor feudal, éste podía ser excomulgado, es decir, expulsado de la comunidad de fieles. Así, sus súbditos, siervos o vasallos quedaban libres de obedecerlo, y ese rey o señor feudal corría el riesgo de perder su poder, sus propiedades y hasta su vida. Al mismo tiempo, la Iglesia tenía una fuerte presencia en la vida cotidiana de la gente. Las misas, los sacramentos y las festividades religiosas cumplían un rol fundamental. Por medio de estas prácticas, el clero ordenaba el calendario agrícola, marcaba el paso del tiempo y organizaba los eventos transicionales de las personas, como el bautismo, el matrimonio o la muerte. Por todo esto, y por la firme creencia de que los sacerdotes tenían bajo su control el ingreso al paraíso, la nobleza medieval buscó su favor, sobre todo a través de la donación de feudos, lo que permitió a la Iglesia concentrar una gran cantidad de tierras. A su vez, eran en su mayoría nobles quienes integraban las filas del clero, particularmente en sus jerarquías más elevadas, obispos, abades, cardenales y papas. Era usual que las familias de la aristocracia destinaran a algunos de sus hijos menores al sacerdocio, razón por la cual, en general, la Iglesia medieval sostuvo y defendió
el orden creado por el feudalismo, desarrollando, entre otras cosas, dos ideas fundamentales. Una de ellas fue la paz de Dios. De acuerdo a esta idea, la Iglesia garantizaría la paz que los reyes eran incapaces de lograr. ¿Cómo? Comprometiendo a los cristianos a no atacarse entre sí ni a los bienes de la Iglesia, so pena de excomunión. Así se pretendía terminar con la belicosidad de los señores feudales, quienes frecuentemente se involucraban en guerras y disputas entre sí. La otra idea fue la teoría de los tres órdenes. Dios, decía la Iglesia, había dividido a la sociedad en tres tipos de personas. Estaban los que rezaban, los sacerdotes y monjes cristianos, los que peleaban, los caballeros y señores feudales, y los que trabajaban, los campesinos y siervos. Y cada quien debía cumplir con su tarea sin cuestionar el lugar que le había tocado. Esta teoría buscaba que campesinos y siervos fueran dóciles, evitando que se rebelaran contra un orden social que claramente los perjudicaba. Por otro lado, además de este rol social y político, la Iglesia medieval también realizó una gran labor cultural. Entre los siglos V y XV, los miembros del clero, es decir, los sacerdotes y monjes, eran prácticamente las únicas personas alfabetizadas de Europa occidental. Esto convirtió a la Iglesia en la guardiana de la cultura escrita. Los monasterios y las catedrales eran verdaderos centros de producción y acumulación de conocimiento. Allí, más que nada, se traducían y copiaban a mano libros religiosos, pero también textos provenientes de civilizaciones más avanzadas, como la bizantina o la islámica, las cuales a veces los habían copiado de textos de las antiguas Roma o Grecia. Estos escritos versaban sobre los distintos saberes de la época: literatura, filosofía, medicina, matemáticas, arquitectura, ingeniería, música, entre otros. Y eran aceptados por la Iglesia siempre y cuando no contradijeran al dogma, o sea, al conjunto de creencias católicas. Los libros y textos se escribían en latín, el idioma del antiguo Imperio Romano. Dicha lengua continuó siendo empleada por la Iglesia durante la Edad Media, cuando se convirtió en el idioma común de los intelectuales europeos. Era utilizada tanto para la religión, es decir, la misa y la Biblia estaban en latín, como para la administración. Las leyes y los pactos feudales también se redactaban en latín. Para ir cerrando, me referiré a una última característica de la religión medieval en Europa occidental: la intolerancia. Esta se relacionaba con el pensamiento teocéntrico que mencioné al principio, aunque no se trataba necesariamente de una causa determinante. Durante la misma época hubieron sociedades relativamente tolerantes con otras religiones, como la civilización islámica o el imperio mongol, el cual, sin duda, fue brutal en otros aspectos. En Europa, en cambio, la Iglesia vigilaba cualquier desviación de su doctrina, es decir, la creencia oficial, en particular si desafiaba la autoridad del Papa. Cualquier persona que practicara el cristianismo de manera, entre comillas, diferente, o lo combinara con elementos politeístas, podía ser acusada de brujería o herejía, o sea, disidencia religiosa. Si esto ocurría, esa persona era perseguida, encarcelada y hasta ejecutada, generalmente en la hoguera. A cargo de esto se hallaba la Inquisición, una institución creada por la Iglesia para tal fin. Una persecución similar sufrían ocasionalmente las comunidades judías que habitaban en los reinos cristianos. Si sucedía alguna catástrofe, como una hambruna o una epidemia, la gente la interpretaba como castigo divino, entrando en pánico y organizando linchamientos espontáneos a los judíos de su localidad. Estas matanzas se denominaban pogromos. Con esta misma mentalidad se organizaron las cruzadas, campañas militares realizadas entre los siglos XI y XIII, en las que caballeros cristianos invadieron Oriente Medio para arrebatarles la ciudad de Jerusalén a los musulmanes. Dicha ciudad era sagrada en ambas religiones, por lo que las cruzadas provocaron, entre otras cosas, numerosos episodios de violencia
entre cristianos y musulmanes. Con esto llegamos al final de este video. En el próximo analizaremos cómo el mundo medieval europeo llegó a su fin, transformándose lentamente a partir del siglo XII con el resurgimiento de las ciudades y la aparición de la burguesía, y luego colapsando súbitamente en el siglo XIV con una crisis generalizada que tuvo como protagonista a la peste negra. Hasta entonces, me despido.